Estoy impaciente por dar esta charla. Sé que va a ser un poco rápida porque tenemos una agenda muy abigarrada de información que esperamos será muy útil para vosotros. Pero este tema es un tema que a mí me apasiona hace 20 años. Llevo como consultor, he escrito mucho sobre esta cuestión y quizás algunos de vosotros habréis recibido un artículo que escribí recientemente sobre la agilidad en la gestión. Os voy a dar un poco de antecedentes. ¿Por qué habría que hablar sobre la agilidad en la gestión? Bueno, eh, el COVID-19 ha sido un elemento enorme de disrupción para todo el mundo, para empresas grandes, pequeñas, de tamaño medio, para todas. Pero la realidad es que este no ha sido el único factor perturbador, porque está la ciberseguridad, el mundo digital, y hay un término que lleva utilizándose en los últimos quizás 10 años, que es VUCA, que seguramente lo conocéis, que es un concepto, un término del que yo escribí ya hace 10 años cuando escribí un artículo que se llamaba Agilidad en los negocios, y esto fue hace 10 años. Y, y la cuestión es tan importante hoy como lo era hace 10 años. Una de las cosas a las que nos enfrentamos ahora es lo que eh, llamamos el nuevo mundo del trabajo. Y hay preguntas que todos tenemos que formular en cuanto a quién debe hacer el trabajo, dónde debe hacerlo. Todos estos factores influyen sobre este nuevo mundo del trabajo y plantea un desafío importante para los líderes. Por lo tanto, una de las razones por las que estoy aquí hoy con vosotros es para centrarme de la agilidad del negocio y para intentar proponeros una solución. Pero vamos a ver, vamos a intentar explicarlo de forma clara para que todo el mundo lo entienda. Y por eso voy a utilizar una metáfora en términos de los 5 factores que más contribuyen a un buen estado físico. Y estáis seguros de que los que estáis ahí del otro lado de la pantalla, todos estáis en óptima forma física. Pero por si quizás no estáis en la forma física ideal, debido a que hemos comido quizás un poco demasiado durante la pandemia, aquí tenemos algunos de los elementos que para mí son los elementos principales del buen estado físico. Musculación, fuerza, correr, hacer ejercicio, estiramientos, dormir es muy importante, por lo menos 8 horas al día, que yo no pude conseguir anoche porque ahora son las 3 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, pero bueno. Y luego también una buena alimentación. Ahora, ¿por qué utilizo esta metáfora de estos 5 factores que contribuyen al buen estado físico? Bueno, pues cuando nos lo planteamos, estar en buen estado físico tiene que ver con los 5 factores, porque no es suficiente ir al gimnasio y hacer musculación y fortalecer tus músculos. Ese es un elemento importante, pero no es suficiente porque tienes que ser flexible, tienes que hacer ejercicio aeróbico, tienes que hacer cardio, tienes que alimentarte bien. Y utilizo esta metáfora para ilustrar lo que para mí es el liderazgo, la agilidad en el mundo de los negocios. Y yo introduje el modelo Agile, como dijo Leonardo, con 5 factores importantes para este modelo. El primero es anticiparse al cambio y todos los factores los voy a comentar en detalle. Como vemos aquí, pues para todos vosotros, esto quizás lo recordéis bien, lo importante es anticiparse al cambio y generar confianza, liberar el pensamiento. Leadership agility really applies to... Porque la agilidad se refiere a líderes en cualquier puesto, para los ejecutivos, líderes de unidades de negocio, directores de proyectos, supervisores, incluso algunos de
nuestros compañeros, algunos de nuestros anfitriones de este seminario. Por lo tanto, pensemos en esa metáfora. Hace falta esos 5 factores para estar en el nivel óptimo de estado físico en cuanto a agility o filosofía agile. Y desde el punto de vista personal, esto se aplica tanto a vuestra vida personal como a vuestra vida profesional. Yo vivo en la costa de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y como veis ilustrado aquí en la pantalla, Carolina del Norte tiene una buena situación para lidiar con huracanes. Y este fue un año bastante problemático para los huracanes. Pero como veis aquí, a la izquierda, tenemos lo que se llama un poco una previsión de dónde va a atacar un huracán en Carolina del Norte. Puede producirse en varios emplazamientos y es importante saber dónde se va a producir para estar preparado. Y aquí veis el tipo de destrucción que puede causar un huracán. Por lo tanto, en cuanto a aplicar el modelo Agile a todo esto, siempre es importante poder anticiparse al cambio, recordar el modelo Agile. Anticiparse al cambio es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para prepararnos para un huracán. ¿Dónde va a atacarnos? ¿Qué fuerza tendrá? Categoría 1, categoría 3, categoría 5. Y también es importante trabajar con nuestra familia para prepararnos. Entonces, metes los muebles dentro de la casa. ¿Qué haces? Bueno, pues compras agua, suficiente agua para poder pues tener suficiente agua, pues tienes que tener un generador en casa por si se corta la electricidad. Y luego también hay que hacerlo rápidamente, no hay que esperar hasta que llegue el huracán, hay que empezar pues este proceso de forma precoz. Y hay que ser innovador también en algunos aspectos, como por ejemplo en mi caso, empezamos a llenar bañeras de agua en mi casa para tener acceso siempre a agua y para asegurarnos de que todas estas cosas, si sucedía cualquier cosa, estuviésemos preparados. Pues esa es una ilustración de cómo se aplica todo esto a nivel personal y si evaluamos los resultados, pues la gente que no se preparó, la gente que no hizo nada, que no hizo ninguna previsión, pues fijaros lo que le pasó a esta familia con el barco que tienen ahí junto a su casa. Pues vamos a ver pues las capacidades que necesita un líder. Anticiparse al cambio realmente significa centrarse en identificar hacia dónde vamos en el futuro. Y es una forma de plantearse qué es lo que nos informa lo que está sucediendo. Y luego, pues también es importante recoger las señales que podamos percibir. En Estados Unidos sabíamos que algo iba a suceder, pero el tema era a cuánto pues, nos iba a afectar. Y luego, ¿qué hacemos cuando se produce? Anticiparse al cambio es uno de los desafíos más importantes y es una de las capacidades más importantes para cualquier líder. Generar confianza no solamente tiene que ver con autoconfianza, sino también generar confianza entre mis empleados, mis proveedores. En el caso del COVID, muchas empresas pues se enfrentaron a una situación en la que los proveedores no les podían entregar la mercancía. Tiene que ver con los proveedores, con los empleados y también alinearse desde luego entre todos y comprometer a otros con lo que estamos haciendo en nuestra transformación hacia una filosofía agile. Un tercer componente de la agilidad de los líderes es iniciar una acción. No es suficiente estudiar y comprender los cambios y los retos que nos van a afectar, sino que tenemos que ser proactivos, porque muchas empresas se quedan empantanadas en cuanto a, bueno, quién tiene que tomar la primera decisión.
es importante empoderar a los empleados para tomar decisiones importantes de forma inmediata. Y también es importante colaborar entre todos para ese objetivo. Entonces hay que recordar que hemos hablado de anticiparse al cambio, también construir confianza y ver qué vamos a hacer con otras personas. Y el tercer elemento es iniciar la acción de forma rápida, pero hay que ser creativos, tenemos que pensar de forma creativa, liberar el pensamiento en cuanto a la función de los líderes a la hora de pensar de forma creativa y crear un entorno en el cual pues los líderes estén diciendo necesitamos vuestra ayuda como empleados, y también un poco recabar no solo la ayuda de los empleados sino de los clientes, que los clientes también hagan su aportación, y luego evaluar los resultados, es decir, crear expectativas para pues saber exactamente pues cuál ha sido el resultado de lo que hemos hecho. Y esto es muy importante. Ahora, cuando analizamos lo que ha sucedido en los últimos 20 años, nosotros hemos analizado distintos tipos de líderes, estudiando la agilidad de la que han hecho gala, y pues hemos visto que hemos medido la agilidad en distintas áreas, y el área que ha salido peor parada es la de anticiparse al cambio. Y si lo piensas, y si piensas en las 5 áreas, y piensas en qué área os sentís más fuerte y en qué área más débil, anticiparse al cambio es algo que se deja un poco de lado, ¿no? Lo que se privilegia más es cómo responder a los problemas. Pero en este caso yo creo que tenemos que hacer algo para anticiparnos. Es muy importante anticiparse. La previsión. Existen varios niveles. Así como hablamos del estado físico y que es importante tener los 5 elementos que mencioné para estar en buen estado físico, también es importante tener estos 5 elementos del modelo Agile, de anticiparse al cambio y generar confianza. Y los veis ahí relacionados abajo: anticiparse al cambio, generar confianza, etc. Y los 5 niveles realmente van de 0, es decir que, bueno, son 6 niveles en realidad, porque los líderes frágiles no tienen ningún tipo de fortaleza en ninguno de estos dominios, ni se anticipan, ni saben responder, ni nada. Y luego arriba están los que llamamos los maestros buca, es decir, los que son muy buenos en todas estas categorías. Y si se hace una evaluación de nuestra agilidad de 360 grados, pues hay que analizar cómo lo estamos haciendo en todos estos campos, en todos estos ámbitos, y pues determinar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y veremos en esta presentación, que luego pues os puedo enviar sin ningún problema, hay una evaluación, una autoevaluación que os podéis hacer para determinar en qué nivel estáis vosotros en esta escala. Una forma de hacer el diagnóstico que nosotros hemos realizado y que llevamos realizando durante 20 años es lo que se llama la evaluación de 360 grados, donde capturamos información procedente de vosotros, de vuestros pares, de vuestros jefes, y aquí vemos una ilustración y vemos que hay debilidades y fortalezas en todos los ámbitos, y también veréis que tenemos una guía de desarrollo que ofrece recomendaciones en cada uno de estos vectores. Un ejemplo de una empresa que lleva utilizando 5 años de forma muy exitosa la agilidad, los conceptos de agility para transformarse, es esta. Y el proceso fue que sus líderes atravesaran durante 5 años un proceso que les permitiera adquirir más conocimiento a través de este tipo de ejercicio de 360 grados, para que la agilidad de liderazgo formara
el corazón del cambio cultural, del cambio de mentalidad de la empresa en cuanto a lo que supone la transformación. Y después de 6 meses también trabajamos en un perfil con cada una de las unidades de negocio para identificar qué lagunas existían, qué había que hacer para mejorar la anticipación al cambio, la generación de confianza, etcétera. Fue una implementación con mucho éxito en Turner Broadcasting. Y como sabéis, Turner Broadcasting, como CNN o CBS, son los líderes absolutos. Aquí tenéis un ejemplo, quizás no lo podáis leer muy bien, pero son 15 ítems que os ayudarán a realizar vuestra propia autoevaluación. Y yo voy a enviaros esta diapositiva para que podáis hacer vuestra propia autoevaluación, para que sepáis dónde estáis en el camino hacia la agilidad. Y por último, me gustaría dejaros con la idea de que la cosa no termina aquí, porque es un aprendizaje continuado. Pues he publicado un libro a través del Business Agility Institute. El título del libro es Los maestros del BUCA, desarrollar la agilidad y liderazgo para el nuevo mundo del trabajo. Espero que tengáis oportunidad de leer este libro para saber cómo se puede aplicar la agilidad del liderazgo en vuestro trabajo.